Compañeras y compañeros, señor presidente, son 3 reservas que he presentado, pero yo quisiera al final hacerle una propuesta para subsanar una omisión involuntaria, que reconozco que fue involuntaria, y subsanar una parte de procedimiento parlamentario por lo que le plantearé al final, pero aprovecharé mi oportunidad de estas 3 reservas para hacer una reflexión al respecto. Primero, reconociendo la gran capacidad de las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios de poder construir grandes acuerdos. Y este artículo tiene un gran acuerdo en materia de educación que es importante, que quiero reconocer, y donde mi compañera Katia D'Artigues y su servidora, con el apoyo de todos ustedes, pudimos generar una propuesta que me parece que será paradigmática, no solamente en México, sino en el mundo. Y tiene que ver, estas reservas que planteé, tienen como base la igualdad de oportunidades y la educación incluyente para las personas con discapacidad auditiva. Todas las personas con discapacidad enfrentan distintas barreras culturales y sociales que los discriminan y marginan, porque es la cultura y es la segregación lo que realmente segrega la discapacidad. La discapacidad, yo se los he compartido, la vida es así, nos tocó vivir por unas u otras, pero la discapacidad realmente se siente cuando frente a la sociedad vivimos la exclusión y la marginación. Pero las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, enfrentan una de las peores formas de discriminación, y es la marginación por motivos de comunicación. No comunicarse los aísla del mundo, los segrega. Y bueno, pues esto también además los excluye del ejercicio pleno de sus derechos, porque es la educación un elemento fundamental para la inclusión social. Para todos es importante la educación, con y sin discapacidad, pero las personas sordas tienen circunstancias particulares. Un ciego, por ejemplo, con discapacidad visual, pues puede escuchar y entiende perfectamente y conceptualiza el lenguaje, pero para una persona sorda es bien difícil porque su mundo de comunicación interno es distinto y lo excluye. El mundo y los retos que enfrentan las personas sordas es muy complejo y difícil. Lo es por la marginación y el aislamiento que enfrentan. Un caso emblemático en el mundo y de una mujer con discapacidad, lo conocimos, seguramente todos lo conocemos o la mayoría, es una película de 1962 que inclusive tuvo un Oscar a la mejor actuación de reparto, y se llama Un milagro para Helen. Estoy segura que muchos de ustedes la vieron y fue una de esas películas que marcan la vida de las personas. También se conoció como La Maestra Milagrosa y está basada en hechos de la vida real. Se trata de una niña llamada Helen Keller que es sordociega, no escucha, no habla y no ve. Su familia de esta niña contrata a Anna Sullivan para poder educar a Helen Keller. Esta niña que no escucha, que no habla y que no ve, y que no puede ni siquiera comunicarse con su familia, mucho menos con la sociedad. Y entonces era una niña totalmente aislada del mundo y de su familia. Esta niña pues no tiene educación y mucho menos pues iba a tener acceso a sus derechos. Si no sabía que tenía derechos porque no estaba comunicada, ¿cómo lo iba a hacer? Su maestra, Anna Sullivan, lo primero que hace es encontrar la forma en cómo Helen se comunica primero con ella, con su maestra, y después con su familia. Y lo hace a través del lenguaje de señas. Quienes vieron esta película, porque hay muchas versiones con diferentes repartos de artistas, recordaremos cómo le empieza a tocar sus manos y le enseña lenguaje de señas. Hay una escena que es muy bonita, que le toca el agua y entonces ella le da un nombre con lenguaje de señas, y es como ella empieza a tener un lenguaje que le permite
comunicarse y poder realmente estar en el mundo. Fíjense, Helen Keller, con esta maravillosa maestra, porque además es un caso de la vida real, aprende primero a comunicarse el lenguaje de señas, después aprende inglés, después aprende el lenguaje braille. El lenguaje braille, como todos sabemos, es un sistema de lectura y escritura táctil que las personas con discapacidad visual a través del tacto leen y escriben. Después aprende francés, aprende alemán, latín. Ella logra doctorarse en ciencias y en filosofía y letras, 2 doctorados. Se convierte Helen Keller en una mujer influyente en la sociedad en los Estados Unidos, muy influyente, y fue una gran activista de los derechos de las personas con discapacidad, no solo de las sordas, sino de toda la discapacidad. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. Esta medalla es el máximo reconocimiento que se entrega a un ciudadano. Helen Keller fue un ícono, escribió 11 obras y es una mujer que es el ejemplo de cómo cuando las personas, a pesar de vivir una condición de discapacidad, fíjense, sorda, ciega y no hablaba, logró ser muy influyente y lo que ya les platiqué. Y lo hizo a través del lenguaje de señas. Por eso, esta propuesta que promovimos Cátedra Artigas y su servidora es muy importante y se lo quiero agradecer. Al final, lo que dice la propuesta, que se leerá más adelante, dice: se reconoce la lengua de señas mexicanas como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en lengua de señas mexicanas y español. Esto vendrá en el artículo 13, apartado B, en el numeral 7. Y la propuesta, y por lo que yo quise hacer uso de esta tribuna, señor presidente, compañeras y compañeras, era para solicitarle, porque por una omisión involuntaria de las presiones que tenemos, quedó fuera mi suscripción como proponente. La otra alternativa era suscribirme, pero usted sabe como parlamentario que es muy distinta la situación de ser promovente a suscribirla. Y si usted lo considera, presidente, y el Pleno, me gustaría que se repusiera esa parte, como reitero, de una omisión involuntaria, porque para mí es muy importante. No solo es una lucha de años, es una causa de vida, las personas con discapacidad, la infancia y los grupos vulnerables. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada.